Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Una vez más, los mejores relatos de terror. Comenzamos. ¿Puede ser el diablo dueño de nuestra alma? ¿Puede acaso posesionarse de nuestras propiedades, de nuestras pertenencias, de lo físico o lo intangible? No lo sabemos. O mejor dicho, no nos gusta el tema. Pero déjenme decirles que allá, en el pueblito de San Ignacio, en Sinaloa, hay una capilla que precisamente se le llama la Capilla del Diablo, con pleno derecho de pertenencia. Pero remontémonos casi un par de siglos en el pasado. Había terminado la Guerra de Independencia. México había nacido entre los estertores de las balas y de los conflictos ideológicos que acaso provocarían sufrimiento entre los que aquí vivían, entre nuestros antepasados. Pero la vida en la mayoría de los pueblos era más o menos la misma. Las campanas de la iglesia indicaban lo que había que hacer a determinadas horas. La gente se dedicaba a los pocos oficios existentes y conocidos. Importar algo era tremendamente complicado y cuestión de meses para que llegara en barco. Y así como llegó en barco y luego por tierra, desde Veracruz hasta la costa del Pacífico, un ambicioso mercader, don Bernardo, que trajo como parte de su primer cargamento telas, espejos, perfumes y mercancías costosas. Y quizás no prosperaba porque ya estábamos en conflictos internos, en que los liberales tenían el poder, en que los conservadores, en que la invasión de Estados Unidos, que tomaban el puerto de Mazatlán, que la minería simplemente no podía prosperar por falta de inversionistas. Y esa parte de la sierra y de la costa languidecía y tenía pocas oportunidades para prosperar. ¿Cierto? Tenía las conexiones necesarias don Bernardo, pero él veía cómo el siglo pasaba y él no se enriquecía. Así es que recurrió a las artes antiguas. Buscó un cerro a la entrada de la ciudad y en plena noche, ante una tormenta que se estaba terminando, caminó y llegó justo cuando las últimas gotas caían a la parte alta del cerro. Y empezó y ejecutó rituales misteriosos, muchos dirían demoníacos, y hacen bien en decirlo, porque empezó con invocaciones extrañas, empezó con palabras irrepetibles. De repente se escucharon sonidos inenarrables, y en medio de ese ritual, de esa invocación, dicen que a don Bernardo se le apareció el mismísimo diablo. ¿Qué es lo que quieres?, le dijo aquel engendro del Averno. Pues lo que quieren todos los hombres: riquezas, influencia, fama y poder. Pero con las riquezas yo sé que obtendré lo demás. Y el diablo no se la pensó dos veces. Lo puedes tener,
pero a cambio requiero tu alma. Y así empezó a sudar profusamente Bernardo. Pero no era un tipo que se arredrara si ya había tenido la vileza de invocar al mismísimo Chamuco. Y le dijo: sea pues, tendrás mi alma una vez que disfrute mis riquezas. Y en la parte alta de ese cerro, entre la tormenta que se alejaba hacia el interior de la sierra, se pactó el cambio de aquellas riquezas por el alma de ese español. Y descendió en la misma noche y llegó al pueblo. Y parece ser que las cosas cambiaron, porque incluso los cargamentos que venían de la costa oriental llegaron intactos, y la gente se arremolinaba y le compraba todo. Pero ahora ya Mazatlán era un puerto porque llegaban mercancías norteamericanas provenientes del puerto de San Francisco. Y como el tren ya empezaba a discurrir por todas las planicies norteamericanas, pues curiosamente tenía ultramarinos de otros continentes que llegaban al puerto de Mazatlán y de ahí a San Ignacio. Y efectivamente Bernardo empezó a tener fama, dinero, influencias. Nunca se imaginó que iba a prosperar de forma tan súbita y tan dominante. Pero en todas las ferias de los alrededores, en las minas que se habían reactivado con inversionistas norteamericanos, uno que otro europeo llegaba con sus ayudantes, sus asistentes, sus sucursales andantes, y vendía todo. Artículos de lujo y de primera necesidad. Y de hecho se hizo proveedor de gobernadores de aquella época. Todo aquello simplemente consiguió que se convirtiera en uno de los hombres más influyentes de todo el estado. Pero él siempre recordaba que atrás de todo eso había un pacto con el mismísimo demonio que tarde o temprano tendría que cumplir. Y hete aquí que pasó lo que tenía que pasar. Envejeció. Su fortuna estaba bien afincada. Sus familiares ni idea ni sospecha de lo que él realizó de ese pacto maldito. Y entonces lo velaron, lo enterraron como era costumbre. La gente hacía comentarios y decían: se nos fue un gran hombre, ¿y ahora quién nos va a surtir? ¿Sus hijos estarán a la altura? Ya saben, en esos velorios y en esas misas. Se le construyó con magnífica madera, no de pino, no de encino. Se trajo madera de importación. Se trajo madera de las selvas amazónicas. Incluso a veces él vendía. Y con esa madera se le hizo un ataúd de lujo. Y la gente acompañaba en la procesión, una vez que se efectuó la misa, aquel cuerpo del notable Bernardo, del español que les había vendido a todos lo que portaban, lo que utilizaban en casa, los lujos y las necesidades. Ya iban todos caminando en procesión. Cosa extraña, cuando iban rumbo al panteón saliendo de la ciudad, viene una tormenta terrible y la gente se asusta. Se agarra de donde puede. Las familias se refugian del mayor con el menor, o agarrándose a un árbol, sujetándose al caballo, a las carretas. Y la gente no sabía por qué de aquella tormenta tan súbita. Pero lo que más les asustó fue que, de manera misteriosa, el ataúd de lujo se cayó
Y ahí estaba en el piso. Se detuvieron y lo volvieron a levantar, pero la tormenta no cesaba. Se volvió a caer. Y una tercera vez que cargaron el ataúd, no bien dieron 4 o 5 pasos y se volvía a caer. En ese momento, las personas sospecharon algo. De hecho, uno de los sobrinos recordó alguna vez que don Bernardo acudía por las noches a ese cerro, y que en ese cerro a veces se escuchaban sonidos maquiavélicos. Oigan, ¿no será esto una señal del Eterno de que nosotros no debemos de llevarlo al panteón? A lo mejor deberíamos de dejarlo en ese cerro. ¿Ya ven que no avanzamos? Les pareció a todos lo más prudente. Ya las campanas se escuchaban a lo lejos. Ya todo el mundo sabía que don Bernardo había dejado este planeta y que sus restos no llegaban a Camposanto. Lo que hicieron fue precisamente lo que sugirió el sobrino. Ya iban todos caminando, subiendo el cerro, pujando, arrastrando los pies, como se pudiera. Pero llegó la procesión a lo alto del cerro, y el ambiente que se respiraba en esa pequeña cima no era el ideal. Era todo menos tranquilizador. ¿Cómo pudieron? Trajeron palas, arreglaron el féretro, le encimaron unas pequeñas tapias para que no se vieran los rasguños y los maltratos, producto de las piedras, de las raíces, aunque más bien parecían como de un alma en pena, o incluso de un monstruoso ser que luchaba por abrir el ataúd, queriendo llevarse no sé qué cosa. El punto es que terminaron, y bien que les había dejado una cuantiosa herencia a sus descendientes, que optaron por hacer un entierro provisional. Y el día siguiente, llevando todo tipo de material, subiendo la cuesta, fabricaron una capilla a manera de mausoleo para que los restos mortales de don Bernardo estuvieran bajo resguardo. Pero cuando todo mundo construyó y colaboró, se daba cuenta de que había una vibra completamente misteriosa, de que se sentía un desasosiego y un miedo por estar allá arriba, de que algo había hecho en esta vida don Bernardo que la tenía que pagar en el más allá. Y sí, todos terminaron, construyeron la capilla, bajaron, no miraron hacia atrás. El miedo pudo más que el recuerdo de aquel notable. Incluso quien lo hizo a pie corriendo, quien lo hizo a caballo, a mula, bajaron el cerro, enjarraron y malpintaron aquella capilla. Y por eso le llaman la capilla del diablo. Porque dicen que incluso si quieres ir de noche, si quieres ir en tiempos de lluvia o de tormenta, ten cuidado. Porque el diablo reclama con su enojo y su rabia aquel cuerpo que no ha podido sacar, o aquella alma contenida en el féretro, producto de la ambición de un hombre. Y por eso que ni siquiera algunos malvivientes o adictos, en sus ratos de ocurrencia, osan reposar en lo alto de ese cerro. No vaya a ser que la capilla del diablo también haga que ellos paguen las consecuencias de un pacto maldito generado siglos atrás.
Ya lo saben, crónicasdeespanto0@gmail.com. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo.